¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la serie La Constitución nos une, un esfuerzo del canal del Congreso y la Cámara de Diputados para contribuir al fortalecimiento de la cultura constitucional en nuestro país, esfuerzo que se enmarca en la celebración centenaria de nuestro texto fundamental. En esta ocasión, dedicaremos el programa a la seguridad humana y la Constitución. Para ello, nos acompañan dos conocedores, el doctor Luis González Plasencia. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, David? Gracias por la invitación. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y también nos acompaña el maestro Raúl Miliani Sabido. Raúl, bienvenido. Gracias, David. Él es director de Psicotrauma México. Antes de hablar del tema que nos ocupa en este programa, los invitamos a ver un reportaje que hemos preparado para ustedes. El concepto de seguridad en la actualidad ha adquirido un significado amplio. No solo se entiende como la defensa frente a amenazas externas al Estado y a la seguridad interior, lo que comúnmente conocemos como seguridad pública, la cual es responsabilidad del gobierno, sino ahora responde a nuevos esquemas que previenen y evitan que la vida de sus habitantes y el sistema democrático de un país sean vulnerados. De esta forma, la definición de seguridad humana se ha reconfigurado y se enfoca en la protección, defensa y universalización de los derechos humanos, así como el respeto a las garantías individuales, siendo estas últimas la condición previa para que el individuo pueda disfrutar plenamente de sus derechos, teniendo como objetivo principal la convivencia pacífica en un mundo multicultural y la prevención de amenazas graves como el terrorismo e incluso las epidemias. En este sentido, la seguridad humana engloba diferentes mecanismos para centrarse en medios de subsistencia, supervivencia y dignidad de las personas, con la finalidad de alcanzar la paz, el desarrollo y el progreso humano en distintos contextos. El futuro de nuestra nación requiere de estructuras que combinen programas de paz, seguridad, derechos humanos y desarrollo social, entre otros, para garantizar de manera eficaz y eficiente un estado de armonía entre gobernados y gobernantes. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. En esta ocasión nos encontramos en el castillo de Chapultepec. A nuestras espaldas se encuentra el mural del Porfiriato a la Revolución de David Alfaro Siqueiros. Y hablando de seguridad humana, mi querido Luis, ¿qué debemos entender por seguridad humana, especialmente en el contexto de nuestra Constitución? Bueno, mira, la relación es muy interesante porque el concepto es nuevo. El concepto data en su formulación más contemporánea, digamos, de los 70 para acá, y está muy vinculado con el desarrollo humano, que a su vez tiene relación, sin duda, con los derechos sociales, ¿no? El concepto, digamos que aparece como una necesidad para mitigar los miedos, para mitigar los temores que hay acerca de las necesidades que se presentan a las personas. Es un concepto que es pariente en alguna medida de los conceptos de seguridad nacional, de seguridad pública, pero que se distingue de estos fundamentalmente porque no es defensivo. Es un concepto proactivo, es un concepto que no está pensando en armas de fuego, no está pensando en el uso de la fuerza, sino que está pensando más bien en el aseguramiento de las circunstancias socioeconómicas para el desarrollo de las personas. Y aquí, por supuesto, aunque tiene relación con la seguridad pública, con la seguridad nacional, el énfasis se pone en otra parte, en el individuo, ¿no? En el individuo que forma parte de la sociedad. Mi estimado Raúl, tú que tienes también una experiencia fundamental en el tema de protección civil, ¿podrías decirnos cómo esta seguridad humana, en el contexto constitucional, en el contexto mexicano, ¿sí?, debe de tratarse, de manejarse? Bien, me gustaría abonar a lo que comentaba Luis, y justamente 94 es un parteaguas para la Organización de Naciones Unidas porque se comienza a tomar el concepto de seguridad humana con diferentes dimensiones: la desmilitarización, la seguridad económica, seguridad ambiental, seguridad de la comunidad, y ahí es donde entraría el eje de protección civil. El cambiar la visión del estatocéntrico al ciudadanocéntrico, el que el ciudadano pueda buscar su autoprotección. Ningún estado, ningún país puede controlar todos los riesgos en todos los momentos, con todas las seguridades, y tenemos grandes ejemplos a nivel mundial. En el caso mexicano, nuestra Constitución nos permite entender que tenemos el artículo primero constitucional,
que me garantiza estos derechos es fundamental para la seguridad humana. Ha habido grandes discusiones si protección civil es un derecho humano de tercera generación o no, pero en el contexto de seguridad humana, protección civil se engloba no en seguridad pública, sino crecer hacia la seguridad ciudadana. Desafortunadamente se ha encuadrado en el ámbito de seguridad pública, se ha policializado esta función y entonces comienza a desvirtuarse. Incluso la atención de desastres se realiza por Fuerzas Armadas y se omite la participación ciudadana. Entonces, la Constitución garantiza la participación de los ciudadanos en su autoprotección, que sería el principio eje. E incluso yo me atrevería a poner sobre la mesa también el hecho de que ha habido intentos de reformar tanto la Constitución como las leyes para que efectivamente los ciudadanos puedan participar más en este tipo de tareas, que no son los únicos que abarcan el tema de seguridad humana, pero que en este tipo de tareas sí es relevante la participación ciudadana. Y creo que existen esfuerzos en determinadas áreas. Pondría un ejemplo donde los ciudadanos participan a través de programas específicos, los incendios forestales, donde a través de un reclutamiento previo los ciudadanos están en aptitud de participar en una tarea que beneficia a todos y que evidentemente le corresponde al gobierno, al Estado, pero que los resultados benefician a todos. ¿En qué otras áreas encontramos la necesidad de esta ciudadanización tendiente o tendente hacia la seguridad humana en nuestro país? Bueno, a ver, mira, una cuestión que es importante tener en cuenta es que las y los ciudadanos tenemos derechos y las obligaciones las tiene el Estado, ¿no? La participación ciudadana es fundamental, pero es muy importante que el acento quede plasmado en las obligaciones que tiene el Estado para que todos estos riesgos, todas estas amenazas que se identifican desde la perspectiva de seguridad humana, pues sean asumidas principalmente desde el punto de vista del Estado. Por supuesto que la ciudadanía tiene compromisos, puede asumir compromisos. El caso que pones de los incendios forestales es fundamental, ¿no? O no fumar en una gasolinera o cosas de esta naturaleza que ponen en riesgo a la propia persona. Pero creo que el punto de vista del concepto de seguridad humana es más estructural. Se refiere a qué tipo de cosas son las que el Estado tiene que hacer para que las personas podamos desarrollar nuestra vida cotidiana sin temor a que haya algún riesgo que nos afecte, que nos quite la vida, ¿no? O que nos afecte en la integridad, y también sin temor a la necesidad, ¿no? Es decir, con las condiciones socioeconómicas necesarias para poder tener una vida digna. Claro, y por eso mencionabas al inicio el tema de cómo está íntimamente relacionado con los derechos, especialmente con derechos de cierta categoría como son los derechos sociales. Yo mencionaba también el tema, y lo veía desde la parte estructural, por ejemplo, cuando hablamos de la reforma en la Constitución para una institución bastante olvidada, la Guardia Nacional, que podríamos llamar, que se ha considerado en algunas ocasiones por parte de quienes promueven una reforma constitucional como un espacio donde el ciudadano puede actuar a favor de la protección civil, pero con una institución reconocida constitucionalmente. Esas expectativas ciudadanas de participación se pueden colmar a través de nuevos mecanismos, de nuevas instituciones en la Constitución, pero también hay que ver las que tenemos hoy día. Para hablar de ello, lo haremos a continuación de esta pausa. El artículo 89, fracción sexta de nuestra Constitución, refiere que entre las facultades del presidente se encuentra preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva. El artículo 21 de nuestra Carta Magna señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Seguridad humana. La Constitución prevé, entre otros mecanismos, precisamente para la salvaguarda de la población, no solo de la ciudadanía, sino en general de toda la población, mecanismos que a veces resultan extraños. Un tema que resulta relevante, especialmente para los abogados, para los constitucionalistas, es la suspensión de garantías que está contemplada en el artículo 29 constitucional. Me gustaría que pudiéramos ahondar sobre ese tema, Luis. Sí, a mí me parece muy interesante porque esa es la única posibilidad en la que es posible restringir derechos.
El artículo primero constitucional, en su párrafo primero, se refiere precisamente a esta posibilidad. Se ha interpretado de otras maneras, en mi opinión eso es erróneo, pero creo que el constitucionalista pensó en ese momento precisamente en aquellas situaciones en las que un terremoto, una epidemia o eventualmente una invasión de algún estado extranjero produjera condiciones en las que los derechos de las personas se vieran afectados, ¿no? En esa situación, que son contingentes, o sea, hay que decir, el artículo 21 se refiere a situaciones que duran poco tiempo, es posible instrumentar medidas de seguridad que no necesariamente son de seguridad humana, son de seguridad pública o son de seguridad nacional, que están destinadas a proteger a las personas para que esos riesgos que se presentan no las afecten de mayor manera, ¿no? O para que no se motive rapiña o para que no se motiven situaciones que agraven todavía más la situación. Y aquí valdría la pena destacar que ese mecanismo, que en principio suspende garantías, decíamos, en el constitucionalismo tradicional, o que restringe derechos, al final del día es un mecanismo que protege, porque la protección se da precisamente que al restringir ciertos derechos permite la actuación más eficaz, más eficiente, esperemos, de la autoridad ante fenómenos, como tú lo has dicho, de carácter temporal. Y aquí también podríamos traer, sin que esté dentro de estos mecanismos, otros mecanismos que se reconocen constitucional y legalmente, como son, por ejemplo, el Plan DN3 o el Plan Marina, que forman parte de este mecanismo de protección de la población a cargo de dos instituciones características, ¿no?, del Poder Ejecutivo mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México. Pero adicionalmente, y yo creo que aquí valdría la pena, con todo tu conocimiento, Raúl, que nos ilustraras, adicionalmente, ¿qué otros mecanismos existen que pueden servir e insertarse dentro de la suspensión de derechos que pueden servir para proteger a la población? Pues bueno, yo me iría a recordar los casos recientes, por ejemplo, Ingrid y Manuel, no fue necesario suspender garantías. Hay ciertos mitos alrededor de esto y uno de ellos es, le toca a las Fuerzas Armadas atender a la población civil y cuando el ciudadano atiende al ciudadano. En estas crisis que comentaba Luis, justamente hay una pérdida de autoridad. Si recordamos 85, el vacío de autoridad y que los ciudadanos se organizaran para resolver. Sin embargo, no está complementado. ¿Qué ha pasado? Huracán Gilberto, hubo un intento de suspensión de garantías por rapiña, en el huracán Vilma también. Sin embargo, la suspensión de garantías o restricción de derechos muchas veces lo que genera es la percepción de que la crisis es mayor, por lo que la población puede sentirse mayormente vulnerada al momento en el que se da esta restricción de derechos, esta suspensión de garantías. Con las redes sociales tenemos el impacto que ha ocurrido, el rumor de hay toque de queda. El toque de queda por un episodio de violencia en Reynosa o en cualquier ciudad del país no necesariamente es un toque de queda, ni hay una suspensión, ni es algo legal, pero damos por sentado que si sale en redes sociales es real y se va a cumplir así. Y muchas instituciones, al momento de la restricción de derechos, también quedan restringidos en su actuar. Mucha Secretaría de Salud, la propia Policía Federal Preventiva, que tiene una sección de protección civil, pero no tenemos una entidad dentro del gobierno. El punto es que la seguridad humana debe proteger a los ciudadanos, no debe proteger al gobierno per se, sino a los ciudadanos y al Estado, pero no es específicamente al aparato de administración pública del gobierno. Es importante decir que no es necesario llegar a la hipótesis del artículo 29, porque uno de los aspectos relevantes de la seguridad humana es que tiene este enfoque preventivo, ¿no?, que se propone reducir los riesgos, reducir los problemas, reducir los efectos de todos estos eventos de los que ya tenemos noticia, ¿no? Ya sabemos qué produce un terremoto, ya sabemos qué produce una epidemia. Entonces, la seguridad humana se enfoca en todos los aspectos preventivos para que cuando hay una situación como esta, no sea necesario llegar al punto de la restricción de derechos, ¿no?, sino que los efectos se minimicen de antemano. Claro, Perdón, ahí
la dinámica que plantea la seguridad humana, yo no puedo reducir el riesgo. Siempre va a temblar, siempre va a haber huracanes, pero puedo reducir la vulnerabilidad a partir de que de elevar los índices de desarrollo humano, disminuir la pobreza, mejorar oportunidades de empleo, y esto debiera ser no solo preventivo, sino también ahora en el modelo de gestión integral de riesgos, disminuye vulnerabilidad, pero incrementa oportunidades de desarrollo. Esto, la Constitución tendría que ser el eje rector para proteger que esto se cumpla, porque desafortunadamente no es así. Viene y se reconstruye en zonas de riesgo, se reconstruye en el mismo lugar donde ya pasó, por lo que estoy condenando al ciudadano a la misma condición de pobreza, a la misma condición de riesgo y al incremento de su vulnerabilidad, por lo que acabas perdiendo seguridad jurídica. Claro. Aquí hay un tema que involucra también aspectos de los que siempre se ha hablado, el tema de la corrupción, para permitir, por ejemplo, concesiones o permitir que se construya en lugares donde no debe construirse, para que se construya sin los requisitos que deben cumplirse de acuerdo con la regulación. Es decir, si hay una regulación y debe de cumplirse, ¿para qué? Para garantizar la seguridad de toda la población. Pero yo iría todavía más allá, poner un dato que es relevante. En este momento, en este contexto, las posibilidades, los riesgos son todavía mayores. El cambio climático ha traído cambios y eso lo hemos visto en muchos desastres de carácter natural, aunque ya estamos minimizando esa idea de natural, ¿verdad? Los riesgos son sociales, pero bueno, son temas que nos orillan a preguntarnos más sobre esta seguridad humana e incluso recordar que en algún momento hasta fuerzas mexicanas, elementos mexicanos fueron a auxiliar a Estados Unidos cuando fue aquel desastre también del huracán Katrina en 2005. Así es decir, hay toda una historia, hay toda una suerte de elemento estructural del gobierno mexicano para atender eso, pero todavía falta más. Sobre eso hablaremos después de esta pausa. En el artículo 29 de nuestra Carta Magna se establece que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, podrá restringir o suspender en todo el país o en el lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Desastres naturales, seguridad pública, pero hay otros elementos, otros conceptos que forman parte también de las preocupaciones de la seguridad humana en nuestro contexto constitucional y legal. Uno de esos temas es el terrorismo. Luis, ¿qué representa el terrorismo en este contexto, en este momento para México? Bueno, honestamente no sé qué tenga que ver con la seguridad humana, el tema del terrorismo, ¿no? A mí me parece que el terrorismo representa un problema en general, lo hemos visto con los conflictos recientes, los que se han vivido en Europa, ¿no? Muy recientemente el caso de este concierto en Londres, el tema de Charlie Hebdo, etcétera, ¿no? Lo que sin duda plantea esta cuestión del terrorismo es la espontaneidad con la que ahora ocurre y la imprevisibilidad que presenta, ¿no? Quizás antes era relativamente sencillo prever un acto terrorista, ahora no tienes una idea clara porque una persona que nace en los Estados Unidos, que crece en los Estados Unidos y que tiene identidad norteamericana, en cualquier momento puede cambiar, digamos, sus ideales y convertirse en un arma y destruir un edificio entero y matar a una gran cantidad de gente, ¿no? Creo que el tema de terrorismo requiere un tratamiento diferente. Me parece que son otras las variables que hay y particularmente ahora en donde el tema religioso se ha convertido en uno de los ejes fundamentales que está detrás de esta problemática, ¿no? En el ámbito del terrorismo, y aquí lo podríamos poner también en una perspectiva diferente, esta percepción de la imprevisibilidad, de que no se puede prever, ¿afecta a quienes integran instituciones públicas y afecta a la ciudadanía? Sí, y
también me gustaría abundar, aunque nace el concepto de seguridad humana, no quedan soslayadas las amenazas convencionales como la guerra, la invasión y ahora es terrorismo transfronterizo, que sí nos puede afectar. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de bombas, sino estamos hablando de bombas sucias, pérdida de fuentes radiactivas en el país, más o menos cada 3 meses nos enteramos de esto. Es decir, la amenaza crece y es transfronteriza porque cada vez es más fácil enviar información, cada vez es más fácil el flujo. Y este aspecto religioso que mencionabas, pues a mí me llevaría a recordar un poco lo que pasó en Europa con la guerra de los 30 años, con el acuerdo de Westfalia, donde prácticamente nace el Estado moderno. Pero actualmente las instituciones no estamos preparados y estamos vulnerables en nuestras instituciones. Esto, desde la perspectiva psicológica, se llama entorno disruptivo. Me siento permanentemente amenazado y vulnerable. ¿Qué hago? Busco protegerme. Y en esa autoprotección muchas veces transgredo la norma, me olvido de la constitucionalidad de la ley en el afán de protegerme. Y esto, a veces, la seguridad se vuelve un justificante para la transgresión y la violación de los derechos de los ciudadanos. Y mira, por eso decía yo que hay que reflexionar un poco más sobre si es un componente o no de la seguridad humana, porque la seguridad humana no podría ser un pretexto, por ejemplo, para una reacción violenta frente al terrorismo, como tampoco podría serlo para imponer una visión del desarrollo o una visión unilateral de la propia seguridad humana desde el centro hacia la periferia, ¿no? Sobre todo porque en nuestro constitucionalismo poco se ha avanzado en el análisis de vamos a llamarle, de este concepto novedoso que es el de seguridad humana, sus implicaciones, a pesar de que hemos visto esfuerzos aislados. El tema de la protección civil, por ejemplo, es un tema fundamental. Antes de despedirnos, le pediría a mis invitados que, por favor, nos dieran un mensaje para el auditorio. Luis. Bueno, sí, desde luego. Primero, agradecerte, David, la oportunidad de hablar sobre este tema. A mí me parece que es súper relevante poder hacer una relectura de nuestra Constitución desde la perspectiva de la seguridad humana. La seguridad no es un derecho, es una condición que se consigue precisamente a través de la garantía de los derechos, del cumplimiento de los derechos. Y en ese sentido, en la actualidad se convierte en una herramienta fundamental frente a una serie de fenómenos que estamos viendo y de contextos en los que estos ocurren, que tenemos que empezar a problematizar. Me quiero referir concretamente a las tendencias del neoliberalismo hacia el autocuidado, hacia el desmantelamiento del Estado social, hacia todas estas posiciones que se están replanteando precisamente ahora a partir de las presidencias del señor Trump en los Estados Unidos y otros neoconservadores en Europa, que ponen a los derechos sociales en entredicho. Creo que es una gran oportunidad para enfrentar problemáticas que tenemos en el país con esta nueva perspectiva, ¿no? Claro, máxime que, como lo hemos dicho, como lo mencionaste, la Constitución mexicana es la primera constitución de carácter político-social en el mundo. Gracias. Mi estimado Raúl. Pues yo me iría sobre todo, primero que nada, al entender nuestra Constitución, conocer nuestra norma, de ella emanan las siguientes leyes, y entenderlas significa ser conscientes en algo que se ha comentado aquí. La seguridad humana no es nada más la responsabilidad del Estado y no se usa para proteger a un gobierno, se usa para proteger a los ciudadanos. El primer punto para protegerse es protegerte tú mismo, proteger a tu familia, y para ello es entender tus derechos sociales, a qué tienes derecho, qué te está permitido, qué puedes exigir, y es conocer tu Constitución. Difícilmente la leemos, difícilmente la estudiamos, la vemos como algo que está ahí y es un ente extraño, casi como un ente utópico, pero hay que acercarse, conocerla y entender que ella es la que nos arropa en el ejercicio de nuestros derechos y el entendimiento de las responsabilidades del Estado. Redimensionar el valor de nuestra Constitución, nuestra cultura de la Constitución. Muchas gracias a los invitados de este programa, muchas gracias a ustedes por el favor de su atención, y antes de despedirme no me resta sino hacer la misma pregunta que ha acompañado este programa. ¿Qué tanto sabe de su Constitución?
El reto de quienes participamos en este programa, su reto es que lo sepa todo. Hasta pronto.